Veterano revela increíbles actos de valor al salvar a 2 cachorros K9 atados con alambre de púas. La noticia corría como pólvora en el pequeño pueblo de San Martín. Juan, el veterano de guerra, había vuelto para enfrentar un reto mucho mayor que las batallas de la selva. Con manos callosas y un corazón lleno de cicatrices, había encontrado a 2 cachorros K9, atados cruelmente con alambre de púas, sufriendo en silencio. ¿Hasta dónde llegaría un hombre que había visto tanto horror para salvar a aquellos inocentes? La tristeza se apoderaba del aire, pero no lo suficiente para apagar la llama de su determinación. Mientras caminaba por el campo, Juan se encontró con aquellos cachorros, sus ojos llenos de dolor y esperanza. ¿Quién puede hacer algo así?, pensó, y un ardor intensamente humano se apoderó de su pecho. Se quedaron grabados en su mente sus compañeros caídos en el ejército, hombres que habían luchado por un ideal, por proteger lo indefenso. De repente, esos cachorros se convirtieron en el símbolo de su lucha. Su misión no terminaría en el campo de batalla, sino que continuaría entre su gente. «Necesito actuar», se dijo a sí mismo mientras se ataba la gorra, recordando el valor que había cultivado en el ejército. Las calles de San Martín aún conservaban un aire de desconfianza, especialmente al ver a Juan cruzarse con vecinos que murmuraban entre sí. La mesa de su casa era testigo de eso. «¿Te volviste loco, Juan? ¿Salvar cachorros? Hay problemas más grandes aquí», decía uno de sus amigos, llenando la habitación de escepticismo. Pero en su interior, Juan sabía que lo que estaba haciendo era más que un acto de valentía, era un grito de esperanza en un mundo que a veces parecía tan oscuro. «Esto no es solo por ellos, es por todos nosotros», exclamó en uno de esos momentos familiares, despertando miradas de sorpresa y también de apoyo tímido. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los días pasaron y cada encuentro con los cachorros solidificaba su propósito. Juan se dio cuenta de que el sufrimiento de aquellos animalitos era un reflejo de lo que vivía su pueblo. La pobreza y el abandono estaban carcomiendo no solo a los animales, sino a cada hogar, a cada corazón. Fue entonces cuando decidió convocar una reunión en la plaza, invitando a todos a ser parte del rescate. Ese día, la tormenta llegó antes de tiempo, las nubes oscurecieron el cielo y el viento empezó a soplar, susurrando dudas en cada rincón. Las miradas eran entremezcladas, algunos confiaban en él, otros solo veían locura en una lucha que parecía imposible. Pero Juan sentía que esos cachorros necesitaban ese acto de valentía colectiva. La noche anterior a su misión se tornó pesada. Con los relámpagos iluminando el pueblo, el miedo se asomaba en los rostros de sus vecinos. «¿Y si no podemos?», se preguntaba Juan, las memorias de la guerra arremolinándose en su mente. Pero en medio de la tormenta, se acordó de sus promesas a aquellos que no habían vuelto. Con determinación renovada, juró que cada ladrido de aquellos cachorros sería un grito de unidad. La comunidad tenía que decidir, ¿afrontarían juntos la tempestad y elegirían el camino del amor y la lucha? ¿Estarían listos para transformar su miedo en coraje, para ayudar a quien más lo necesitaba? La respuesta estaba a punto de llegar. Juan se despertó con el sonido del viento aullando entre las calles desiertas de San Martín. El cielo seguía cubierto de nubes grises, pero su corazón palpitaba con la fuerza de un trueno. Sabía que estaba a punto de afrontar algo grande. Se levantó de la cama con un objetivo claro, la reunión en la plaza no era solo una expectativa. Era una oportunidad para unir a su comunidad en un propósito mayor. Al llegar a la plaza, vio que algunos vecinos comenzaban a congregarse. Sus miradas eran mezcla de curiosidad y temor. El ambiente estaba tenso, como si la tormenta no solo fuera de la naturaleza, sino también de los sentimientos que cargaban los hombres y mujeres que lo rodeaban. Juan sintió que la incertidumbre lo envolvía, pero se enfocó en el profundo ladrido de los cachorros, todavía resonando en su mente. Había que actuar con voz firme. Juan tomó el micrófono.
Hoy no venimos a hablar de problemas que nos separan, sino de un desafío que nos une, comenzó. Las palabras parecían fluir desde lo más profundo de su ser. Algunas personas se miraban entre sí, dudando, mientras él continuaba. Es hora de enfrentar juntos el sufrimiento de estos perros, y así, sanar un poco el nuestro. Ellos son nuestra misión. Juntos seremos más fuertes. Los murmullos se desvanecieron cuando una mujer, Rosa, alzó la mano. Juan, ¿y si fallamos? ¿Y si no podemos? La gente ya está dividida aquí. Siempre ha sido así. Su voz temblaba. Juan la conocía desde la infancia, y en su mirada se reflejaba el dolor de muchos. Rosa, entiendo tu miedo, respondió Juan, acercándose con empatía. Yo también he visto el horror. He sentido la impotencia. Pero lo que hoy decida esta comunidad puede cambiar esto. Tal vez no salvemos a todos, pero haciéndolo por los animales, podremos encontrarnos a nosotros mismos. La gente comenzó a murmurar, el diálogo se volvió un vaivén de dudas y esperanzas. Juan notó que algunos empezaban a asentir. La chispa de interés se encendía. Luchando contra el viento, una madre juntó valor para decir, si podemos ayudar a esos cachorros, entonces tal vez podemos ayudar a nuestra gente también. Las palabras resurgieron en la plaza. Un niño se unió diciendo que siempre había querido tener un perro. Otro hombre declaró que tenía experiencia con rescates. Poco a poco, la tormenta interna comenzó a desvanecerse, una a una. Las voces se sumaban al clamor colectivo. La idea de unirse por los cachorros parecía, extrañamente, unir a la comunidad. El sol se atrevió a asomarse entre las nubes en el horizonte, como si la esperanza misma abriera camino. Juan ya podía ver cómo algunos de sus vecinos se preparaban para la operación de rescate. Sin embargo, mientras la gente se organizaba, un grupo de hombres de aspecto severo apareció en el umbral. Era el grupo que había estado detrás de los actos de crueldad. La expresión de Juan se tornó sombría al reconocerlos, la tensión en el aire regresó de inmediato. ¿Qué están haciendo aquí, Juan? Uno de ellos se burló, retador. ¿Crees que puedes salvar a los perros y ponerte en medio de nuestros asuntos? La situación se volvía peligrosa. Las miradas de sus vecinos se llenaron de temor nuevamente. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Se atreverían a enfrentarse a los hombres que representaban el lado más oscuro de su comunidad? Juan sintió que la angustia se apoderaba de él por un instante. Pero luego, pensó en aquellos cachorros y en la fuerza que había descubierto en su propia comunidad. Decidido, dio un paso al frente. Hoy comenzamos un cambio, dijo con voz clara. No solo por los cachorros, sino por todos nosotros. Esta batalla es nuestra. Las nubes siguieron girando por encima, pero el viento comenzó a cambiar de dirección. La batalla no solo sería contra la crueldad, sino también por la unidad. La tensión aumentó, y las manos temblaban, tanto de miedo como de valor. ¿Estamos listos para lo que viene? Juan miró a su gente, buscando respuestas en sus ojos. La comunidad se preparaba para una transformación, y los perros no eran los únicos que necesitaban rescatarlos. La verdadera pregunta era, ¿pueden un grupo de corazones valientes luchar en contra de lo que más temen? Todo se definiría en ese instante. La plaza estaba en plena tensión. Juan sentía que el aire vibraba con la energía de la comunidad que se agolpaba a su alrededor. Miró a Rosa, quien lo observaba con expectación, y a otros vecinos que estaban luchando con sus propios demonios. Sus corazones latían al unísono, a minutos de vivir un momento decisivo. «No les dejemos ganar», exclamó Juan sin poder contener su voz, haciendo eco de lo que muchos estaban pensando. Hoy, nuestra voz se unirá para luchar por algo que vale la pena. Los murmullos comenzaron a crecer, la determinación encendía el brillo en sus ojos. Sin embargo, los hombres que desafiaban a Juan no parecían dispuestos a ceder tan fácilmente. El de cabello rizado y rostro endurecido, que había hablado primero, avanzó un paso. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a enfrentarte a nosotros con un grupo de débiles? Su risa resonó como un eco, intentando desgastar el coraje que comenzaba a florecer en la gente. Juan tragó saliva, consciente de que cada palabra pesaba como una losa. No somos débiles.
Solo somos personas que han tenido suficiente. Ellos son aquellos que no tienen voz. Los perros sufren y nosotros podemos hacer algo al respecto. El sonido del alambre de púa desgarrándose en la piel de un cachorro reverberó en su mente. Era un llamado constante a la acción. Recordar las imágenes de aquellos animalejos abandonados lo llenó de ira y compasión. Están aquí porque alguien tiene que alzarse. Si hoy no lo hacemos, mañana no habrá nada que salvar. Una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas y determinación, se unió a la causa. Juan tiene razón. No teman. No estamos solos. Su voz se alzó como un faro, guiando a los demás. Como olas, las palabras de apoyo comenzaron a rebotar. Haremos lo correcto. Juan sintió una oleada de energía positiva al ver que cada uno iba encontrando su voz y su valor. Pero los hombres retadores no estaban dispuestos a rendirse. Cualquier intento será inútil, espetó el que había burlado a Juan. El chico que siempre había querido un perro dio un paso adelante. Los vamos a ayudar. Juntos. Esa simple afirmación reanimó el ánimo del grupo. Los rostros que antes eran dudas ahora eran firmes y decididos. Era evidente que la chispa se había encendido, ya no iban a retroceder. Juan respiró hondo. Mirando a su grupo, sintió que no estaba solo. Si nos unimos, no hay fuerza que pueda detenernos. Los hombres de aquí no son nada comparados con el amor y la fuerza que tenemos. En cada ladrido, en cada gesto de esos cachorros, encontraremos nuestro propósito. Las nubes en el cielo comenzaron a dispersarse, como si el universo respondiera a su determinación. La luz comenzó a entrar, y aunque la situación era crítica, había un resplandor de esperanza. No dejaremos que el miedo nos rinda, afirmó, pero de repente, uno de los hombres avanzó más, afirmando su posición. Si creen que pueden ganar, son más tontos de lo que pensé. No les permitiré que interfieran. Las palabras caían como piedras, pero la comunidad, unida, le plantaba cara. Entonces, esto es lo que haremos, dijo Juan, su voz resonando con nueva fuerza. Iremos a salvar a esos cachorros, y si eso significa enfrentarlos, así será. Justo cuando estaba a punto de dar una indicación, un grito desgarrador emergió de la multitud. Un cachorro, atado y solo, apareció justo al final de la plaza, casi como un mensaje de que su lucha ya había comenzado. Las miradas se enfocaron en él, y la pregunta quedó en el aire: ¿serían capaces de rescatarlo, uniendo sus fuerzas a pesar de la adversidad? La determinación ardía en sus corazones, pero el peligro se sentía inminente, como un manto oscuro. La batalla por la familia y la esperanza estaba a punto de comenzar. Pero, en medio del conflicto, Juan sabía algo: cada rescate no solo salvaría a los cachorros, sino que también podría liberar a su comunidad de cadenas invisibles. ¿Cuál será el siguiente paso, Juan?, preguntó una voz temblorosa. La pregunta quedó flotando y, sin embargo, resonó con conciencia colectiva. ¿Estaban listos para enfrentarse a lo desconocido? Juan sintió como el corazón le latía con fuerza en el pecho, impulsando la adrenalina a través de su cuerpo. El grito del cachorro lo había atravesado como un rayo y ahora el aire estaba cargado de temor, pero también de una determinación inquebrantable. Tenía que actuar rápido, no solo por el cachorro, sino por todos ellos. No se detengan, ordenó con voz firme. Acompáñenme. Necesitamos formar un círculo a su alrededor. Debemos proteger al cachorro y a cada uno de los valientes que se atrevan a dar el primer paso. Rosa y el chico del perro fueron los primeros en moverse. Con un propósito renovado, empezaron a avanzar hacia el cachorro mientras el grupo se reorganizaba, cerrando filas y formando una barrera humana. Cada paso que daban resonaba como un eco de resistencia, una declaración de que no estaban solos. Los hombres de cabello rizado intercambiaron miradas cómplices, preparándose para defender su control sobre la plaza. Pero Juan no iba a dejar que la intimidación marcara el rumbo de esta historia. ¿Ven eso?, dijo Juan, señalando al cachorro que temblaba al final de la plaza, atrapado en un mundo de dolor y abandono. Ese cachorro representa todo lo que podemos cambiar hoy. Si no actuamos en este momento, perderemos no solo a él, sino a nuestra propia humanidad. Las palabras de Juan hicieron eco.
La mujer mayor, junto a otros, comenzaron a gritar de aliento. Juntos. Con coraje y amor. Por ellos y por nosotros. Una profunda conexión surgió entre los presentes. La lucha no era solo por un cachorro, era por cada voz apagada, por cada vida olvidada. En sus ojos brillaba una luz que antes no habían visto, una certeza de que la unión podía vencer el miedo. Juan dio un paso al frente con determinación. Su fragor se alzó por encima del ruido. ¿Ahora? Vamos por él. Y como un torrente, la comunidad avanzó, armada de esperanza y valor. Los hombres, sorprendidos por la inminente avalancha de valentía, retrocedieron un paso ante el avance decidido de los jóvenes y mayores. Pero no estaban dispuestos a ceder. «¡Atrápenlos!», gritó el hombre de cabello rizado, reanudando su ataque. Las manos comenzaron a moverse, y en cuestión de segundos, las primeras sombras se cernieron sobre ellos. Pero con cada grito de aliento, cada paso firme, la comunidad desvió el miedo y el caos, creando una red de amor entre ellos. Cuando llegaron al cachorro, un suspiro colectivo emergió de la multitud. Allí estaba, una pequeña criatura de ojos grandes y trémulos, atada y sola. Juan se agachó, extendiendo su mano con suavidad. «Vamos, pequeño. Estamos aquí para ayudarte». Los hombres que los hostigaban intentaban provocarlos, pero la comunidad ignoró las provocaciones. «Ya no tenemos miedo. Juntos podemos». Mientras Juan deshacía el nudo que lo ataba, en su mente había una guerra emocional. ¿Qué pasaría si el horror que había enfrentado se repetía? La simple idea lo llenaba de impotencia. Pero el apoyo de su comunidad era la coraza que necesitaba. Al liberar al cachorro, una oleada de gratitud lo sacudió. Miradas de admiración y esperanza comenzaron a cruzar la plaza. En ese momento, todo parecía posible. El cachorro daba pasos titubeantes, acercándose a Juan, y el anhelo por la libertad brillaba en sus ojos. Pero aún quedaba mucho por hacer. La sombra de los hombres no se disipaba, y Juan vio que su lucha apenas comenzaba. «No nos detendremos aquí», dijo, mirando a su alrededor, consciente de que había una razón más allá de ellos. Y en el fondo, otra pregunta emergía: ¿cómo cambiarían sus vidas a partir de este instante? La comunidad entera esperaba expectante mientras el cachorro, ahora libre, ladraba con valentía. ¿Se convertirían en la voz que su comunidad había anhelado durante tanto tiempo? La plaza parecía contener el aliento, y la resolución de Juan era clara: esto era solo el principio. La verdadera batalla estaba por llegar. El aire seguía denso con la tensión del enfrentamiento, y a medida que el cachorro se acercaba a Juan, la plaza cobró vida con un nuevo tipo de energía. Los murmullos de preocupación se transformaron en gritos de esperanza. Pero esta nueva luz también trajo consigo una dura realidad: los hombres de cabello rizado estaban decididos. Y ahora, con sus ojos enfocados en el grupo, se sabía que lo peor estaba por venir. «No se aparten. Mantengan la línea», gritó Juan, mientras el cachorro se acomodaba a sus pies. Miradas inquietas se cruzaron entre los miembros de la comunidad. Había un fuego encendido en sus corazones, pero también miedo ante lo que se avecinaba. Los ruidos de preparación al otro lado crecían. Los hombres, ahora enfurecidos, se agruparon para atacar. «Si no quieren problemas, será mejor que se vayan ahora», lanzó uno de ellos, desafiando la unión que estaba frente a él. Pero el grupo no movió ni un músculo. La valentía se había solidificado en su interior, y la lealtad hacia el cachorro, así como hacia sus propios sueños y esperanzas, los mantenía firmes. Juan sintió el latido de su corazón resonar con el de cada persona que lo rodeaba. «Ellos son el pasado, nosotros somos el futuro», pensó. Esa frase lo enfocó con tal claridad que hizo eco en su mente. «El amor y la unidad son más fuertes que la violencia y el miedo», alzó su voz. «¿Quién está dispuesto a dar un paso adelante?», preguntó. Una ola de manos se levantó, algunas temblando de nervios, pero muchas más firmes en su decisión. Rosa, con lágrimas en los ojos, gritó: «Yo lo haré. No podemos dejar que el miedo nos controle». Ese grito resonó como un tambor a través de la plaza. Poco a poco, los demás comenzaron a avanzar, como un solo cuerpo, un solo corazón.
El cachorro, al sentirse seguro, comenzó a ladrar, como si supiera que estaba a salvo entre estos nuevos amigos. Los hombres, ahora temerosos, retrocedieron un par de pasos, sorprendidos al ver la unidad de la comunidad. «Vamos a liberar esa plaza, una vida a la vez», dijo Juan, instando a todos a moverse juntos hacia adelante. La comunidad empujó, como si cada uno fuese un eslabón de una cadena imparable, fortalecidos por la adrenalina y la bondad en sus corazones. Las sombras de ira de los hombres de cabello rizado comenzaron a desvanecerse ante la luz del valor colectivo. Pero la batalla no se detendría allí. Una táctica más astuta se encendió en sus mentes. «¡Atrás! Y no dejen que se acerquen demasiado a ese cachorro», gritó uno de ellos, apretando su puño con furia. Entonces Juan se cuadró como un guerrero, con la determinación pintada en su rostro. «No se dejen intimidar. Juntos, construimos nuestro futuro. No estamos aquí solo por un cachorro, estamos aquí por todos nosotros». Y fue en ese instante, mientras la plaza vibraba con un espíritu de poder, que una idea surgió repentinamente en la mente de Juan. ¿Qué pasaría si necesitaban algo más que solo valor para resolver esta situación? Las palabras de esperanza y unidad eran esenciales, pero ¿qué tal si la comunidad podía encontrar una manera de cambiar no solo la atmósfera de esta plaza, sino el significado de su existencia? Miró a su alrededor y vio sus rostros llenos de determinación. «Necesitamos hacernos escuchar», exclamó. «Debemos hablar y hacer que nuestra voz resonee entre las estructuras que nos han oprimido». El cachorro a su lado, libre e inquieto, ladraba en señal de apoyo. La plaza parecía un volcán a punto de estallar. ¿Pero cómo planeaban enfrentarse a la oposición que aún no se había rendido? Mientras la comunidad avanzaba, Juan sintió que se acercaba algo mayor que un simple enfrentamiento. Se sentía el viento de una revolución. La lucha apenas comenzaba. ¿Estaría preparado para empezar un movimiento que traspasara esta plaza? La vida de muchos dependía de esa decisión. La plaza latía con una energía palpable. Cada paso firme de la comunidad resonaba como un tambor en el corazón de Juan. Pero en su interior, la urgencia crecía. No era suficiente con solo avanzar, necesitaban una estrategia, un plan que los guiaría hacia un cambio real. «Escuchen», gritó Juan, haciendo gestos con las manos para captar la atención de todos. «No solo estamos aquí por el cachorro, estamos aquí por cada uno de nosotros, por nuestras voces. Necesitamos organizarnos, ser más que un grupo. Ser un movimiento». Los rostros alrededor se llenaron de incertidumbre, pero había algo en su mirada que decía que estaban dispuestos a seguirlo. Rosa fue la primera en acercarse a él. «¿Cómo haremos eso?», preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Juan se tomó un momento para pensar, mirando al horizonte donde los hombres de cabello rizado se reagrupaban. «Vamos a hablar. Con ellos, con otros en la comunidad. Levantaremos nuestras voces y mostraremos que estamos unidos. No solo estamos defendiendo a un cachorro, estamos defendiendo nuestra dignidad, nuestros sueños». El grupo comenzó a murmurar, unos alzando los puños, otros chocando sus manos en señal de acuerdo. La idea de una lucha conjunta les daba fuerza. Con ese ímpetu, decidieron organizarse. Juan ofreció su casa como punto de encuentro. Mientras tanto, en la lejanía, los hombres de cabello rizado observaban confundidos. No se esperaban una respuesta así. ¿Se lo creen? «Están condenados», soltó uno, su voz llena de desdén. Pero lo que no sabían era que la comunidad ya estaba tirando los muros de sus propios miedos. Al caer la tarde, Juan reunió a todos en su casa. Había una mezcla de ansiedad y entusiasmo. «Vamos a establecer un plan», comenzó, mientras el cachorro jugueteaba entre sus pies. «Primero, haremos una lista de aquellos que se sienten cómodos hablando. Segundo, buscaremos a aliados fuera de nuestra zona. Necesitamos crear un eco fuerte». Las cabezas iban asintiendo, compartiendo ideas entre sí, y la sala se llenaba de susurros motivados. La conexión crecía, sus corazones latían como uno solo. «Es hora de hacerles saber que no estamos solos», exclamó Rosa. Los planes comenzaron a tomar forma. Algunos se encargarían de hablar con otros grupos en el pueblo.
otros se encargarían de organizar un evento donde compartirían sus historias, no solo las del cachorro, sino las de cada miembro que había sufrido en silencio. Fue entonces que Juan recordó algo. Necesitamos un símbolo. Algo que represente nuestra unión. Justo en ese momento, el cachorro dio un salto y ladró, como si entendiera. «Él es nuestro símbolo», gritó Juan, la emoción fluyendo en su voz. Todos rieron, pero era cierto, el cachorro había encendido en ellos el espíritu del cambio. Sin embargo, una sensación inquietante comenzaba a tejerse en la atmósfera. La comunidad estaba unida, pero la contrapartida no iba a quedarse de brazos cruzados. Juan sabía que el tiempo jugaba en su contra. Al salir de su reunión, pudo sentir que la noche era más oscura de lo habitual. Había una presión en el aire, una sombra que prometía un enfrentamiento inminente. ¿Realmente estamos preparados?, pensó, mirando a su alrededor. Justo entonces, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era un llamado de auxilio que cortaba el aire, como una advertencia. «¡Vamos!», gritó Juan mientras el grupo giraba hacia la dirección del sonido. «No nos detendremos, no ahora. Esta lucha es de todos». La comunidad comenzó a avanzar nuevamente, su corazón latiendo como un solo cuerpo. Pero en su camino, una pregunta daba vueltas en la mente de Juan. Si realmente estaban enfrentándose a algo mayor, ¿qué precio tendrían que pagar para ganar? Mientras el eco del grito se desvanecía en la noche, el destino de todos se sentía más incierto que nunca. ¿Estaba preparado para enfrentar a lo desconocido, por amor a la comunidad y al cachorro? El grupo avanzaba rápidamente, el eco del grito todavía resonando en sus oídos. Cada paso lo sentían como un tamborileo en el alma, cada latido un llamado al valor. Juan sentía la adrenalina recorrer su cuerpo, mezclándose con una creciente preocupación. ¿Quién habrá sido? ¿Qué les está pasando?, se preguntaba mientras guiaba a sus compañeros. Las calles, habitualmente familiares, se tornaban extrañas a medida que la oscuridad envolvía todo. Juan se dio cuenta de que muchos de los que lo seguían estaban visiblemente nerviosos. Las miradas eran un reflejo de sus propios miedos. Se detuvo y se volvió hacia ellos. «No estamos solos. Somos una comunidad», afirmó, intentando infundirles fuerza. «Lo que hagamos esta noche no solo será por el cachorro, será por todos nosotros. Este es nuestro momento». La determinación pareció calar en el grupo. Se acercaron al lugar de donde había llegado el grito, un parque olvidado en una esquina del barrio. Sin embargo, lo que encontraron fue un escenario de caos. Un grupo de hombres, los mismos que habían observado antes, atrapaba a 2 cachorros K9 con alambre de púa. Los animales ladraban desesperadamente, sus ojos grandes y asustados rogaban por ayuda. Juan sintió que el corazón se le detenía. A su lado, Rosa, cubierta de furia, gritó: «Esto no puede estar pasando». La ira se apoderó de la comunidad, y comenzó a murmurar palabras de protesta. Pero no era suficiente. Juan sabía que tenían que actuar, pero ¿cómo? Sin un plan, solo eran un grupo de personas visiblemente asustadas. «Escuchen, necesitamos distraerlos», susurró Juan, un plan empezando a tomar forma en su mente. «Algunos de ustedes pueden llamar la atención de esos hombres. El resto, mientras ellos distraen, liberamos a los cachorros». La resolución iluminó sus rostros. Las dudas empezaron a desvanecerse. Aunque su corazón latía con fuerza, el deseo de ver a los cachorros libres superó el miedo. Elegidos al azar, algunos del grupo se adentraron en el parque en busca del momento oportuno. Mientras tanto, Juan y Rosa se arrastraron entre los arbustos hacia los animales. «Ya voy, amiguitos», exclamó Rosa mientras se acercaba a los cachorros, su vocecita tierna contrastando con la tensión desbordante del momento. En sus ojos había pura compasión. En el otro lado del parque, el grupo comenzó a alzar sus voces. «¡Basta! ¡Liberen a los cachorros!». Gritos y empujones comenzaron a romper el silencio. Los hombres que mantenían a los cachorros atados miraron hacia el ruido, confusos por la interrupción. «Ahora», gritó Juan, instando a Rosa a actuar rápidamente. Con manos temblorosas, comenzó a despejar el alambre de púa que los mantenía atrapados.
Pero, en medio del clamor, un crujido resonó, cuando uno de los hombres se volvió hacia ellos con enojo. El tiempo se detuvo. Juan sintió que el mundo se escabullía como granos de arena entre sus dedos. ¿Estamos haciendo lo correcto?, se cuestionó, viendo cómo la situación se tornaba más peligrosa. Los hombres estaban a punto de reaccionar, pero un ladrido resonó fuerte, más fuerte que antes, como una llamada de esperanza. Era el cachorro. «Estamos en esto todos juntos», pensó Juan mientras se preparaba para enfrentar lo que se avecinaba. ¿Lograrían liberar a los cachorros antes de que todo se descontrolara? Cada elección, cada acción, ahora tenía un significado mayor. La lucha apenas comenzaba y el destino de sus corazones estaba en juego. ¿Serían suficientes los lazos que habían construido o se desharían ante la adversidad? El sol ya se había escondido del todo y la oscuridad absorbía cada rincón del parque. Juan podía sentir cómo el tiempo se ralentizaba mientras el hombre que había notado su presencia avanzaba hacia ellos, una sombra amenazante que crecía con cada paso. La adrenalina corría por sus venas y en un instante, todo lo que había sentido durante esos meses de preparación y lucha por la comunidad parecía concentrarse en aquellos pocos segundos que se extendían ante él. «Rosa», rápido, susurró, mientras sus dedos se movían frenéticamente para liberar el primer perro del alambre de púa. Las ganas de mirar hacia atrás, para asegurarse de que sus amigos mantenían la distracción, eran casi insoportables. Pero sabía que nada de eso importaba si no lograban rescatar a los animales primero. Al otro lado del parque, la escena era intensa. Algunos del grupo gritaban, abriendo un frente de resistencia ante los hombres. «No se acerquen. Dejen en paz a esos perros», resonaba su voz, y Juan sintió el golpe de energía que eso le daba. La comunidad estaba unida, y cada uno de ellos estaba dispuesto a luchar por lo que consideraban justo. Finalmente, logró despegar el último trozo de alambre, liberando al primer cachorro. El pequeño tembloroso se lanzó hacia Rosa, que lo abrazó con ternura. «Estás a salvo. Te tengo». Ella soltó una risa entre lágrimas, pero no había tiempo para celebrar. Quedaba otro cachorro. Juan dirigió su mirada hacia el segundo cachorro. El hombre que se acercaba a ellos no había dejado de avanzar, su mirada estaba fija y furiosa. «Vuelvan aquí», y gritó, haciendo que el corazón de Juan latiera con más fuerza. El grupo estaba en riesgo. Era un momento de verdad. Con una determinación nueva, Juan se lanzó hacia el siguiente perro, apenas sintiendo el dolor punzante de sus manos raspadas. «Resiste, amiguito, ya vamos», murmuró, intentando tranquilizar al animal, quien ladraba de miedo. Con un movimiento decidido, cortó el alambre que lo mantenía atrapado. De repente, un estallido de gritos. Los hombres habían comprendido su maniobra. «Atrapen a esos idiotas», uno de ellos vociferó, mientras comenzaban a avanzar hacia el grupo. Sintiendo cómo se le erizaba la piel, Juan tomó al cachorro en brazos, y sus ojos encontrando rápidamente los de Rosa. «Es hora de irnos, ahora». La comunidad había sacado fuerzas de donde no las había, y empezaron a retroceder, llevándose a los cachorros con ellos. La escena se convirtió en un caos. Algunos hombres del grupo de Juan comenzaron a retirarse, pero otros permanecieron plantados, dispuestos a enfrentar a sus atacantes. Juan se encontró atrapado entre la necesidad de proteger a los cachorros y el deseo de quedarse a ayudar a sus amigos. «Juan», gritó Rosa, enfatizando su nombre justo cuando se acercaban más hombres. «No podemos dejarlos». Ella luchaba por mantenerse firme, pero había miedo en su voz. «Nosotros somos más fuertes». «Vámonos», fue todo lo que pudo contestar. Tenía que pensar rápido. ¿Qué harían ahora? Esa pregunta retumbaba en su mente, incapaz de responderla mientras corrían. El grupo a sus espaldas comenzaba a desmoronarse. Oía risas burlonas y gritos de furia, podía sentir la tensión en el aire, tan densa que casi podía cortarla con un cuchillo. Debían encontrar un refugio. Pero, ¿a dónde ir? Las calles principales estaban demasiado lejos, y el parque ya había sido una zona de peligro. Sin embargo, en su corazón palpitante, un pensamiento se volvió un anhelo ardiente: «No vamos a rendirnos». Presionó a los cachorros contra él y dirigió su mirada hacia un lado.
Por aquí, y bramó, y un pequeño sendero se abrió ante ellos, oscuro y lleno de promesas inciertas. ¿Sería la ruta a la seguridad o les llevaría directamente a más problemas? Sin más tiempo que perder, Juan decidió seguir adelante, con la comunidad y la esperanza a su lado. El sendero que Juan había elegido estaba sembrado de sombras, como si la propia noche hubiera decidido enredarse con sus pasos. Rosa, aún abrazando al primer cachorro, lo seguía de cerca, su respiración entrecortada. Cada ladrido de los animales resonaba como un eco de su propia ansiedad. ¿Llegarían a un lugar seguro? ¿Qué hacemos si nos atrapan?, preguntó Rosa, la angustia visible en sus ojos. Juan sintió que su pecho se apretaba. No lo permitiré. Tenemos que seguir adelante, respondió, con más determinación de la que sentía. No podía permitir que el miedo los detuviera. A cada paso que daban, sentía el peso de la comunidad que los apoyaba. Unos metros detrás de ellos, una mujer gritaba: «No se detengan. Sigan». Los hombres que los perseguían se acercaban más, sus voces se entrelazaban en un grito de rabia. Juan podía sentirlo, la presión del tiempo y del peligro estaba ahí, omnipresente, como si cada respiración pudiera ser la última si no se movían rápido. De repente, vieron un resquicio de luz hacia adelante. Era un pequeño refugio, una vieja casita abandonada que antes había sido un centro comunitario. Juan no dudó. «¡Ahí!», y gritó, y se dirigió hacia la entrada, empujando la puerta desgastada con un movimiento impulsivo. El interior estaba cubierto de polvo, y un olor a humedad invadía el lugar, pero era mejor que enfrentarse a la oscuridad del parque. Una vez dentro, Juan cerró la puerta con violencia, dejando que su corazón se calmara por un segundo. Miró a Rosa. El pequeño cachorro en sus brazos ahora temblaba, pero ella lo abrazaba fuertemente, temiendo dejarlo ir. «Estamos a salvo por ahora», dijo Juan, tratando de infundir esperanza, aunque podía escuchar el pesado trote de los hombres acercándose. Necesitaban hacer un plan. «¿Qué vamos a hacer?» «Debemos salir, ayudar a los demás», murmuró Rosa, mientras acariciaba suavemente al cachorro, como si eso pudiera darle más valor. «No hay tiempo. Necesitamos pensar. ¿Dónde están los demás?» Juan se dirigió a una ventana rota, asomándose con cautela. La imagen que se presentó ante él fue aún más aterradora de lo que temía. Vio a varios de sus amigos atrapados en una lucha desesperada. Gritos llenaban el aire, y algunos hombres habían comenzado a separarse del grupo principal, dirigiéndose hacia su escondite. Un frío caló hondo en su interior. Si esas personas llegaban hasta ellos, el rescate de los cachorros sería en vano, y la lucha que habían librado no significaría nada. Juan rápidamente buscó en su mente un camino para ayudar. «Escucha, tenemos que usar esto a nuestro favor», dijo Juan, sintiendo una chispa de determinación. «Podemos hacer ruido, atraer su atención, y tener una oportunidad para escapar en dirección contraria». Rosa lo miró, sus ojos llenos de cerveza, de miedo y valentía. «¿Crees que sí? ¿Pero si ellos nos encuentran antes?», preguntó, en voz baja, como si temiera que el universo interrumpiera su súplica. «No. Si no lo intentamos, vamos a perder todo». «Confía en mí», insistió Juan, aferrándose a la idea como un salvavidas. Entonces, decididos a luchar, empezaron a buscar objetos dentro de la casa. Cualquier cosa que pudiera crear un estruendo. Gallinas de metal, viejos carteles, hasta una escoba rota. Todo les salió a la mano mientras la adrenalina convertía la angustia en acción. Mientras tanto, los ecos de la lucha afuera se intensificaban. Un grito, un golpe en la puerta. Juan sintió que el tiempo se congelaba una vez más. ¿Podrían sobrevivir? Justo cuando estaban listos para actuar, escucharon un fuerte golpe en la puerta. La madera crujió y una voz profunda resonó. «Sabemos que están ahí. Salgan, no se atrevan a hacerme perder el tiempo». La tensión en el aire se volvió tangible, como un hilo listo para romperse. Juan miró a Rosa, sabiendo que el momento decisivo estaba aquí. Con un tirón en su corazón, se preparó para el inevitable enfrentamiento. «Vamos a luchar. Por ellos. Por nosotros», susurró, apretando, sabiendo que este sería un punto sin retorno. Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió.
El choque de la puerta resonó como un trueno en la caverna de aquel viejo centro comunitario. Juan sintió que su corazón se paraba mientras la sombra de los hombres se delineaba en la entrada. La incertidumbre se abalanzó sobre él, pero la determinación de su comunidad encendió una llama de valor en su interior. Sabía que se enfrentaba a un momento crucial. Lo que estaba en juego no eran solo sus propias vidas, sino el futuro de todos en San Martín. ¡Atrás!, gritó un hombre con una voz profunda, mientras se adentraba en el recinto. Pero Juan no iba a ceder. Junto a Rosa, apretó los brazos de los cachorros contra su pecho, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. La comunidad estaba mirando, y los pasos que habían dado juntos cobraban vida en su mente. No estaban solos. «Estamos aquí por algo más grande que el miedo», exclamó Juan, su voz resonando con una fuerza que apenas reconocía. «No solo estamos luchando por unos cachorros, estamos luchando por la esperanza de todos nosotros. Este es nuestro hogar y no dejaremos que lo arruinen». Los hombres retrocedieron brevemente ante la convicción de sus palabras, y el grupo que lo seguía comenzó a crecer. Uno a uno, los vecinos se unieron a él, empujados por el fervor colectivo. Rosa, levantando su voz, hizo eco de su líder: «Juntos somos más fuertes. No tengan miedo». Las palabras reverberaban en el aire, y los murmullos de apoyo comenzaron a llenar el espacio. La tensión se palpaba en el ambiente, pero había una chispa de valentía en los ojos de todos. Juan miró a su alrededor. Los cachorros estaban a salvo en los brazos de Rosa, y eso le daba más determinación para seguir adelante. Se acercó a la puerta, listo para enfrentar lo que fuera que viniera. «Si van a pelear, pelearemos juntos», dijo un hombre mayor, su voz temblando de emoción y fuerza. «No tenemos más miedo. Esta vez, cambiamos las reglas». Fue un momento revelador. Juan sintió que todo lo que había luchado por construir estaba en el aire. La comunidad estaba lista para dar un paso al frente y enfrentarse a la oscuridad. Sin un instante que perder, se lanzó hacia la entrada, y el resto lo siguió en masa. Todo el miedo y la tristeza se convirtieron en un grito colectivo de unidad. Los hombres de cabello rizado intentaron defenderse, pero la ferocidad del grupo unificado era imparable. Con cada ladrido de los cachorros resonando en sus corazones, el grupo avanzó con determinación. Las sombras de la noche parecían disolverse, y la luz de la esperanza iluminaba el camino. La escena se tornó entre flashes de confusión y momentos de pura resolución. Cada vecino daba lo mejor de sí, e incluso quienes antes habían dudado se unieron al clamor de rescate. Juan había encendido una llama, uno había sido un cambio y ahora era fuego. El caos y la batalla se convirtieron en danzas de valientes, cada movimiento llevando una carga de amor por lo que estaban defendiendo. Sin embargo, en medio del bullicio, Juan sintió un resquicio de alegría. Aquella noche no solo se luchaba por unos cachorros, la comunidad estaba redescubriendo su fuerza, su vida. Había pasado demasiado tiempo callados y temerosos, y ahora, unidos, se estaban reafirmando a sí mismos. En el clímax de la batalla, Juan se encontró cara a cara con el líder del grupo enemigo. «Pensaste que podías salvar a esos animales y seguir con tu vida», dijo el hombre, su rostro marcado por la ira. «Este lugar es nuestro». Pero Juan no retrocedió. «No es tuyo. Esta comunidad es nuestra, y de ahora en adelante, lucharemos por lo que creemos correcto. Nos has dividido durante mucho tiempo, pero hoy nos hemos unido», declaró con fuerza. Algo en su voz, la convicción detrás de sus palabras resonó en el aire, y por un instante, el hombre vaciló. La mirada de Juan se hizo intensa. «Lo que haces aquí no es ese poder. Es brutalidad. Vamos a demostrar que el amor puede vencer cualquier odio». Aquella última frase se convirtió en el empuje que necesitaban. A su alrededor, la comunidad jubilosamente empujó hacia adelante, y la lucha se tornó feroz, pero con una dirección. Las sombras comenzaron a disiparse, y en medio de la oscuridad, surgió una luz poco a poco. El grupo enemigo fue retrocediendo ante la fuerza y la unidad de los demás. Cada grito de aliento, cada ladrido de los cachorros, llenaba el aire con un sentido de esperanza tan palpable que era casi mágico. Los hombres de cabello rizado vieron lo que una comunidad unida era capaz de lograr.
En un giro inesperado, se dieron cuenta que la lucha no valía la pena, era más que una pelea, era una lucha por el alma de la comunidad. Cuando finalmente la bravura de su grupo logró desalojar a los hombres que representaban la crueldad, el grito de victoria resonó en la plaza. Juan sintió que una oleada de alivio lo invadía mientras sus vecinos se abrazaban, llorando de alegría y liberación. Habían sobrevivido y especialmente habían cambiado. Hicieron lo imposible, decía Rosa, enfocándose en los cachorros que ahora, sintiéndose seguros, ladraban con alegría. Juan sonrió, sintiendo el amor y la unidad invadirle el pecho. Ellos, juntos, habían dado un paso adelante. Habían liberado a los animales y a sí mismos de sus propios miedos. Así, la comunidad de San Martín no solo había salvado vidas, sino también encontró una nueva razón para luchar: la unión, la solidaridad, el reconocimiento de que cada pequeño acto de amor cuenta. Era el inicio de un nuevo capítulo, y el eco de su victoria resonaría por mucho más tiempo. La plaza, una vez oscura y sombría, se iluminaba con los ladridos de alegría. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Con una nueva visión y la promesa de continuar luchando por los que no tienen voz, la comunidad ya no sería la misma. Juan miró el horizonte. Era un nuevo amanecer y con eso un nuevo comienzo. Este era su hogar y estaban listos para hacerlo brillar con amor. Y ahora, querido amigo, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Si te ha gustado este final, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar estas historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el desenlace que acabas de vivir, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Vamos juntos a hacer de este mundo un lugar mejor.